De lo que dijo de mi compañero, y aparte solamente datos y de lo que ya todos más o menos sabemos. Por ahí después, más adelante, algunos datos medio que por ahí no se conocen nada más, pero básicamente es en dónde nació, en qué fecha. Sí, contar, sí, a contar tranquilo como... Que fue el segundo hijo varón de Robert Darwin. Ajá. Que fue un médico famoso de la localidad, y su madre, Susan Whitwood, hija de un célebre ceramista, que en esa época eran personas de la alta sociedad. Bueno, en la infancia dio muestra de un gusto por la historia natural y gran afición por coleccionar cosas, de todo lo que se le podía ocurrir. Ingresó a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina en el año 1825 por decisión exclusiva de su padre, que quería que siga la tradición de la familia, ya que era nieto de médico, hijo de médico, entonces quería que también sea médico, cosa que para Darwin en un momento aceptó, obedeció en realidad la orden de su padre, pero después se dio cuenta que realmente había desperdiciado todo su tiempo en la escuela. Perdió el tiempo y en el estudio entonces adquirió los gustos se dedicó a la pintura y a la música, y fue explorando varias cosas hasta que realmente pudo saber qué es lo que realmente quería. Por ahí muchas veces suele pasar, bueno, ahora no tanto, pero anteriormente, en mi caso, por ejemplo, hablo de mi caso, sí, por ejemplo, claro que sí. Que a mí me querían inculcar que tenés que hacer tal cosa, tenés que estudiar esto, pero dentro mío no quería hacer tal cosa que era lo que a mí me gustaba, por más que no conocía, pero era lo que me gustaba. Y bueno, llegaba un momento cuando pude decidir por mí, bueno, me tocó hacer lo que hago ahora, que es lo que me gusta, lo que me apasiona, y bueno, y creo que cuando uno hace lo que le gusta, lo hace de la mejor manera, y después bueno, el fruto final o lo que uno lo ve después de eso. Por ejemplo, en mi carrera profesional, creo que denota bastante que sí me gusta lo que hago, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Darwin, quizás si hubiese seguido lo que el legado de su padre, sus abuelos, capaz que hoy no estaríamos hablando de Darwin, ¿no? John Herzog, de lo que hablaba hoy nuestro compañero anteriormente, tuvo una intervención directa en el futuro de Darwin, que al terminar sus estudios lo convenció de que se interesase por la geología, por lo que más adelante le dio la oportunidad de embarcarse con un naturalista, que él en realidad cuando se embarcó ahí no era naturalista, simplemente se fue con con pequeños conocimientos de lo que era en ese momento ser naturalista, con el capitán Robert Fitzroy. Lo acompañó en un viaje que le proponía realizar a bordo del HMS Louis alrededor del mundo. Bueno, el objetivo del viaje era complementar el estudio topográfico de los territorios de la Patagonia, Tierra del Fuego, que trazaba las costas de Chile, Perú y algunas islas del Pacífico. Y esto duró 5 años, que llevó a Darwin a lo largo de las costas de Sudamérica durante el último año regresó visitando las islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia y Mauricio. Acá el estudiar la geología le fue lo que más le aportó a Darwin como investigador, porque adquirió la verdadera necesidad de razonar. Darwin tenía consigo siempre un libro de geología de Lier. Por ahí estos son solamente datos, ¿no? Pero después por ahí se hablaba de que Darwin no creía. En algunas cosas decían que no creía, en algunos libros por ahí, o después se llegó a decir que él no creía en Dios, que no tenía fe en Dios.
él creía, era creyente, es más, había ido en su infancia, había estudiado y había ido a, ¿cómo es? Estuvo en una, no me acuerdo más. Iglesia anglicana. ¿Cómo? Iglesia anglicana. Pero, y siguió, es más, su esposa después, su esposa también creía en Dios. ¿Qué es lo que pasó y por qué a él en realidad dejó de creer en las religiones? Porque lo que él no creía en las religiones después de un suceso que había vivido cuando estuvo por la isla, por Sudamérica y específicamente por ahí por la zona de Brasil, cuando la costa brasilera, cuando vio el maltrato de los hombres hacia los hombres en la época de los esclavos. Entonces no podía entender y lo que le llevó a razonar así por qué un hombre tiene poder sobre otro hombre y de la forma que lo dejaba. Y también por eso dejó de creer en las religiones, porque sabía que lo que imponían, por ejemplo, más específicamente en Brasil, era que, y después en el resto de Sudamérica, cuando trataban de imponer el cristianismo, que decían que no, para él estaba mal, y entonces por eso dejó de creer eso. Y de la manera o los métodos que utilizaban en ese momento para realizar esta cosa. Y también otro caso que después más adelante, cuando él se casa con su prima, que se le muere una hija de 8 años, que también se reclama eso y como que él reclama a Dios que le haya pasado eso a él. Bueno, a ver. La teoría una de las teorías sobre la formación de los arrecifes de coral, que fue la primera, se divulgó en 1842, el logro de Darwin, y bueno, los descubrimientos de la similitud y diferencia de la flora y fauna en distintos lugares hacen dudar de la teoría de esta estabilidad de la especie. Eso es lo que por ahí, como decía anteriormente, muchos después decían que, o lo que nosotros vemos, la caricatura de Darwin que decía que nosotros proveníamos del mono, porque realmente lo que él nunca dijo esa teoría, nunca dijo esa, pero sí, cuando habla de la teoría de la evolución, hablaba de que y bueno, por selección natural, las especies iban adaptándose y bueno, era por ahí la ley del más fuerte, o quien se adaptaba mejor era quien sobrevivía. Y yo creo que por ahí, si hoy vemos esas cosas por ahí, ese tipo de adaptación en los seres humanos por ahí hay. Si vemos, por ejemplo, cuando algo más claro, los Juegos Olímpicos, por ejemplo, vemos que si en lo que es carrera, por ejemplo, siempre cierta nacionalidad son los que ganan, por ejemplo, no sé, carrera de 100 metros, y después en otra carrera de 200 metros, pero siempre vemos que son casi la misma persona, por ejemplo, los de, ¿cómo es? El corredor Bolt se llama uno. Usain Bolt, por ejemplo, tenía una particularidad que tenía desarrollado un músculo que nosotros tenemos, pero no lo tenemos tan desarrollado. Ni siquiera los jugadores de fútbol, pero él tenía desarrollado, y después hicieron un estudio que hacen a todos los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, y él tenía desarrollado un músculo que se desarrolló genéticamente, o sea, no, sin ayuda de nadie, y bueno, por eso también era algo que le llevó a él a tener tanto éxito en su carrera. Pero así mismo vemos varias, hay una isla también, que no recuerdo ahora el nombre, donde los que viven ahí en la isla pescan debajo del agua y aguantan 4 minutos bajo el agua pescando,
cosa que nosotros a veces no tenemos esa capacidad pulmonar. Y esa capacidad en donde desarrollan, pero ya desde que nace, desde chico ya nacen con esa, y solamente se pudieron haber desarrollado esa capacidad en esa isla, porque después en otro lugar o los alrededores no tienen la misma capacidad pulmonar en ese caso que tienen ellos, y eso también podemos llamarlo como un cambio, una evolución en esa especie en particular, no esa especie, pero ese grupo de personas en particular. Esa característica de los padres que van transmitiendo a sus hijos y sus hijos también van teniendo la capacidad de sumergirse. De eso por ahí se puede hablar que sí hay, si nosotros podemos ver, sí hay ahora en la actualidad que por ahí antes obviamente era muy cuestionado porque no se veía. Bueno, después del regreso de Darwin a Inglaterra, una enfermedad, debido a la enfermedad había trabajado más intensamente. Bueno. En 1837 comienza a escribir acerca de la transmutación de las especies. Y Malthus, que fue quien después más adelante publicó el libro de Darwin, se preguntaba si la selección natural existía. En la teoría de la evolución, Darwin completó su trabajo todo sobre los temas geológicos y ocupó una nueva edición en el diario del viaje, que era en ese momento el diario de la época. Bueno, en 1876 redactó el libro de él, que era, está en inglés ahí, pero que significa, eso era el ordenamiento de la mente y el recolección y desarrollo. Sí, la mente y la mente y el personaje. Durante el año 1846 al 1844 estuvo ocupado en la redacción de su monografía sobre los silvícolas, y en esos años de trabajo sirvieron para convertirlo en un verdadero naturalista, que anteriormente, cuando él se embarcó en el BIRI, no era, o sea, que se fue con esa intención para más adelante, porque para ser naturalista tenía que tener varias publicaciones, tenía que tener varios experimentos o datos para poder ser después más adelante un naturalista en la época. Bueno, en 1856 emprendió la redacción de una obra, y bueno, en 1858 recibió el manuscrito que contenía la breve exposición de la teoría de la evolución por selección natural, y el texto era de Wallace, como hablábamos anteriormente, que había por ahí se hablaba de que Wallace lo había traicionado a Darwin, Darwin lo había traicionado a Wallace por publicar un artículo que era de él, pero después más adelante se dio que no era, simplemente era como que intentaron. Problema de la época de comunicación, porque Wallace andaba con fiebre amarilla, y también Darwin, cuando hicieron esa presentación, ¿se acuerdan que Darwin estaba en el velorio de la hija justamente? Cuando hicieron la primera presentación, y después al año siguiente hizo la presentación del libro. Y bueno, Wallace ya era un naturalista de la época, que ya había hecho tenía varios escritos, entonces uno de esos fue lo que le dio tenían el mismo pensamiento, y bueno,
Darwin cuando lee el manuscrito que le había pasado Wallace, se da cuenta que estaban en la misma tenían el mismo pensamiento, entonces ¿qué es lo que hace? Como resumió el manuscrito y presentado por Lyell y Hooker junto con el trabajo de Wallace. Y bueno, lo que sí Wallace nunca puso en cuestión de la corrección del procedimiento, y más tarde manifestó su satisfacción por la manera de todo cómo se había desarrollado y cómo había surgido el manuscrito bueno, tras ese episodio, Darwin se vio obligado a reducir la escala de obra que tenía entre manos para enviarla cuanto antes a la imprenta. Y bueno, las explicaciones teológicas de la obra, que atribuían la selección natural, provocó facultades hasta entonces reservadas para la divinidad. Y también le provocó, una vez que fue publicado, una gran controversia y gran choque contra la Iglesia mismo, que en un momento trató directamente negó todo lo que proponía Darwin en ese momento. Y bueno, empezó a formarse una oposición capitaneada por el paleontólogo Richard Owen. Y bueno, en 1860, en Oxford, Samuel Guilford, en el partido de Owen, ridiculizó la tesis evolucionista, en donde Thomas Henry fue el principal defensor de la posición religiosa de la tesis de Darwin. O sea que habían dos contraposiciones ahí cuando hablaban del teísmo, el darwinismo y todo lo que después más adelante fue una ola que llegó hasta el día de hoy, y bueno, con todo el resto de... Bueno, más adelante después también publicó otro libro donde habla de la selección de la especie, pero por el medio sexual. Y bueno, el origen también habló sobre el origen también publicó otro libro sobre el origen de la vida en general, que fue una de las más pobres de sus aportaciones a la biología. Entre todas las grandes aportaciones que hizo, esa fue más o menos la más. También se hablaba de que después más adelante, eso lo escuché ahí en un canal una vez, que hubiese pasado si Darwin tenía varios, o si estuviera más adelantado a la época, que en ese momento ya era un adelantado para esa época, pero ¿qué hubiese pasado si él, por ejemplo, conocía varias cosas como que hoy se conoce, o que si hubiese existido datos como, por ejemplo, la edad de la Tierra, los movimientos tectónicos, o si hubiese conocido algo más sobre biología, sobre ADN humano, todas esas cosas, entonces por ahí mucha de esa... si hubiese conocido muchas de esas cosas, quizás hoy podríamos tener realmente algo certero sobre lo que fue la creación, la evolución, porque si por ahí seguimos, nosotros, cada uno tiene un pensamiento diferente por ahí de cómo fue la creación de las especies, o la creación del ser humano. Sí. Si tenemos desde la escuela aprendemos mucha teoría. Tenemos la teoría, no sé, del Big Bang, de la creación por un ser extra, y por ahí capaz que hoy en día creo que hay pocos que está el padre de la evolución, el padre del genoma humano, pero ninguno de ellos pueden todavía a ciencia cierta poder decir esta fue o esta es la verdad. Creo que vamos a pasar
varios años sin tener algo concreto, simplemente tener teorías que cada uno puede inclinarse para decir, bueno, creo en esto o me tiro más por esto o me tiro más por lo otro. No, eso todo.